esto fue tomado del Experience, que es una fuente de datos que también lo usaron el Colegio de Nutricionistas de España para hacer las recomendaciones. Y desde el 2003 el virus SARS, que también se propagó, tuvo a nivel mundial un número total de 8.096 casos hasta la fecha, que es del 17 de marzo, y una tasa de fatalidad media de 9.6%, o sea que era un virus que, para la cantidad de infectados que tenía, era una tasa de fatalidad no tan baja como el coronavirus, pero igualmente no era una gran tasa de fatalidad. Después, en el 2012, el famoso virus MERS, que también generó una revolución y tuvo un impacto económico, no tuvo tantos casos de registro mundial, como ves ahí en pantalla, y la gente que está viendo, 2.494 casos a nivel mundial, con un número total de muertes de 858. Estamos hablando de un virus que era muchísimo más fatal que cualquiera de los otros, ¿verdad? Sí. Y el coronavirus, que este número en realidad fue actualizado ayer, como habrán visto todos en la conferencia de prensa, ya supera los 200.000 casos afectados a nivel mundial. Cuando tomaron esta infografía había 173.000 casos y representaba una fatalidad del 4%. Bien, vamos a explicarle un poco a la gente qué significa esto. Como se trata de un virus que tiene una alta tasa de contagio, creo que es esta la cámara, estamos hablando de que en valores absolutos de fatalidad, es decir, en cantidad de muertes que está generando el coronavirus, es un número muy alto. En proporción, con respecto a qué grado de fatalidad tiene, no es muy alto, solamente un 4%. Ahora, si tomamos el número absoluto de muertes, para más de 200.000 afectados, estamos hablando de muchísimas y muchísimas muertes. Y por eso fue declarado a nivel mundial, global, un enemigo para la humanidad también, no solamente por su tasa de contagio. Bien, ¿cuáles son las medidas que se están tomando tanto a nivel de nuestro país como en todo el mundo? Porque todas las personas que tienen contacto con cualquier persona del mundo están en la misma situación. En primer lugar, la cuarentena, por supuesto. En segundo lugar, las medidas de higiene primarias. Y en tercer lugar, evitar el contacto al distanciamiento. Vamos a ver ahora otra placa, Fernando, que habla un poquito de la curva, que todo el mundo está hablando también, qué significa detener la curva, qué significa, hay muchísimos hashtags también que están en las redes, que es vamos a detener la curva, y justamente acá en la placa tenemos una breve explicación de lo que es eso. En la primera curva que vemos ahí, Fernando, es una transmisión fuera de control, es el número de casos, la línea que vemos punteada en el medio es la capacidad que tiene el sistema de salud de atender los casos. Ahora bien, si tenemos una transmisión fuera de control, como se ve ahí en pantalla, significa que supera la capacidad del sistema de salud para atender todos los casos, y esto puede generar muchísimas complicaciones, no solamente en salud, sino también económicas que puede tener un país. En el segundo caso vemos una transmisión controlada, justamente para disminuir la propagación de los virus, y justamente las medidas que se están tomando a nivel nacional de la cuarentena y el distanciamiento y la higiene son para disminuir esa transmisión que se está provocando en este momento, que como ya dijeron las autoridades de la salud, estamos en Uruguay en una fase de transmisión. Por eso te pedimos que si nos estás escuchando desde cualquier parte del Uruguay, trates de cumplir las medidas de cuarentena y el distanciamiento e higiene, justamente para que no colapse el sistema de salud, que es lo que sucedió, Fernando, en países como Italia. ¿Qué es el problema real? Exactamente, es el problema de fondo, que va más allá de simplemente la salud. Italia, por ejemplo, está reportando alrededor de 400 casos de fallecidos por día, que es un número sumamente alarmante, y esto tiene que ver con esa curva que estábamos hablando, porque no están teniendo la capacidad dentro de su sistema de salud para atender a todos. Bien, eso un poco para explicarle a la gente la importancia que tiene seguir las medidas que se están recomendando. Italia reportó 41.000 casos, información de este minuto, mirá si está. Todavía al revés, que así, si el tema son los mensajes, ¿no? ¿Están ahí? Ahí están los mensajes. Pero los mensajes no agregan, no aportan nada, no tapan media pantalla. A ver si ahí lo están. Ahí va.
Sí, en realidad los casos, por suerte, todo esto está teniendo un seguimiento y con el avance de la tecnología se están evaluando muchas cosas. Claro, nosotros... ahí se... Sí, es al revés. Igualmente se puede ver. Sí. Ahí lo tenemos. Bien, olvídense de los mensajes que van subiendo. Arriba están números grandes. El total de casos en este minuto, 241.706. Total de fallecidos, 9.987. Total de personas recuperadas, 86.805. Y esto está alcanzando a 178 países. Claro. Si ustedes ven, a modo de curiosidad nada más, no aportamos demasiado porque estamos hablando de algo mucho más importante que son que los números. Claro. Pero la columna de la derecha que sube, va subiendo, no para de subir en las 24 horas del día, porque va cambiando a medida que se van reportando o casos denunciados, o casos curados, o casos fallecidos. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren saber lo que hay en cada país, sigue estando primero China, en la columna de la izquierda, sigue estando primero China con 80.000 afectados. 3.000 muertos y recuperados 70.000. Exacto. Es un dato interesante. ¿Y el segundo lugar cuál está? Eso mismo, a eso iba. Pero por eso yo lo puse. En el caso de Italia, y está muy bien la observación, si se fijan bien, China tiene 80.930 afectados y ya disminuyendo un poco la curva de fallecimiento. Son 3.245 fallecidos. Ahora, en Italia ya superaron esa cantidad con la mitad de afectados. Exacto. Y eso refleja el sistema de contención de salud, claro, o como le dicen en salud pública, el community capacity, que es la capacidad que tiene el sistema de atender a las personas enfermas. Por eso mismo en Uruguay lo que tenemos que evitar es no llegar a eso, no llegar a que la curva se dispare como lo vimos al principio, sino tener la curva de transmisión controlada, sobre todo porque estamos hablando acá en la Asociación de Diabéticos del Uruguay de un grupo de riesgo como lo es la diabetes. Y ahora ya nos metemos de lleno en el tema coronavirus y diabetes. Perfecto. Muchísimas consultas han surgido con respecto a esto y agradecemos a la gente que se está comunicando y también aportando porque nos han brindado muchos datos. Han habido dudas como por ejemplo el coronavirus afecta más a las personas que tienen diabetes tipo 2, afecta más a las personas que tienen diabetes tipo 1, si yo tengo una buena hemoglobina glucosilada estoy más predispuesto a contagio que una persona que no. En realidad todas estas dudas no han sido respondidas por los organismos internacionales porque aún no hay evidencia. Para hacer un consenso o para hacer una recomendación se necesita de mucha evidencia y como esto es algo muy nuevo, es más, le dicen el novel coronavirus, todavía no hay respuesta para esto, o sea que no sabemos si una persona que tiene un buen control tiene menos riesgo de contagio que una persona que tiene un mal control de la diabetes, o si una persona que es insulino dependiente tiene más probabilidad de contagiarse que una que no. Eso no se sabe, por lo tanto las medidas preventivas son las mismas que para cualquiera de las personas con diabetes, ¿tá? Para todas las personas con diabetes, que dicho sea de paso, son las mismas medidas preventivas que para la población general. Tienen que seguir la cuarentena, tienen que seguir las medidas de higiene y por supuesto siempre, y esto va por encima de la población general porque es un grupo de riesgo, consultar a su médico tratante cuáles son las medidas que deben tomar durante las etapas de cuarentena con respecto a su tratamiento. Esto siempre tienen que verificarlo con su médico tratante porque es la persona responsable que les va a indicar qué es lo que deben hacer. Bien, ahí teníamos algunas dudas, perdón, que nos dicen, yo soy diabético, tengo EPOC, problemas cardíacos, estoy en el horno, ¿no? Bueno, Américo, en realidad de alguna manera reunís factores de riesgo que se han visto que digamos empeoran el pronóstico una vez contagiado. No quiere decir que porque tengas eso te vas a contagiar más que otra persona, simplemente tenés que tener especial cuidado y seguir todas las medidas porque si te llegás a contraer el coronavirus sin duda sos una población de riesgo y para eso deberían de certificarte también.
Gabriela nos pregunta, soy prediabética hipertensa con hipotiroidismo. ¿Esto complica si me agarro el coronavirus? Bueno, justamente la hipertensión y los problemas cardiovasculares son es el principal indicador de que empeora el pronóstico una vez que tenés el virus. Por lo tanto, también sos considerado un grupo de riesgo. Bien. Leo, Bruno, que se corta, dice. Sí. María Eugenia nos consulta. Una consulta. Soy diabética tipo 1 hace 4 años y trabajo en la salud. Por el momento estoy de licencia, pero quiero saber si cuando me tenga que reintegrar sería conveniente hacerlo o no. Gracias. Si es conveniente reintegrarse al trabajo luego de la licencia, en realidad, como decíamos al principio, no existe a nivel nacional todavía, al menos, y por eso estamos trabajando desde la asociación, una certificación especial para las personas que están en grupo de riesgo, a menos que presenten síntomas o a menos que estén afectadas por el virus, a diferencia de otros países como por ejemplo nuestros vecinos Argentina, que ya dispusieron que todas las personas tendrían que tener, todas las personas que tienen patologías preexistentes de riesgo como la diabetes tendrían que tener una licencia subsidiada. Eso deberías consultárselo a tu médico también, porque depende muchísimo personalmente si que te pueden poner en riesgo, sobre todo en tu trabajo, dependiendo cuál es el tipo de trabajo, si tenés contacto con la gente, si estás en aglomeraciones si estás en un lugar en contacto con aglomeraciones de personas, sería muy conveniente que le consultes a tu médico tratante luego de la licencia, si es conveniente que tú, con tu historia personal clínica, sigas teniendo contacto con tu ambiente laboral. Hola, tengo a mi niña que tiene diabetes 1. Ella ahora la cuidamos porque no hay clases, pero me da miedo porque yo estoy en contacto 8 horas con gente trabajando en un supermercado. Soy cajera. ¿Me conviene certificarme para evitar que pase algo y que se me contagie? En realidad, como decíamos al principio, por ese motivo único no existe a nivel nacional una recomendación de certificación. Sí, por ser cajera, yo te diría que es más probable que te certifiques por ser cajera y porque justamente estás trabajando en contacto con muchísima gente y eso supone un riesgo, que por el hecho de que tengas una niña con diabetes tipo 1. Es más, tampoco hay evidencia aún sobre que las personas con diabetes tipo 1 tienen más riesgo que otras personas de contagio. En realidad eso tendría que ser la misma medida para esa persona que para otra madre, por ejemplo, que también tiene una niña pero no tiene diabetes. Ustedes me habían distraído porque la verdad me sorprendió algo que me llegó. Una chica que hace un tiempo estaba sin trabajo. Yo me enteré del caso tangencialmente y puso en sus redes sociales que iba a empezar a hacer cosas de repostería porque tenía una hija a quien darle de comer. Empezó a ayudar a muchísima gente, entre ellas quien habla, comprándole alfajores, qué sé yo. Salió de esa situación hace ya bastante tiempo, que incluso ahora trabaja en una roticería, creo, o trabajaba. Acabo de ver en una red social, en Twitter, este mensaje y lo voy a compartir porque creo que vale la pena. Y me sorprendió que estaba sin trabajo otra vez. Dice, yo estoy sin laburo, pero este mes tengo para comer. El que tenga niños y no pueda darle nada para merendar, me escribe y les arrima un bizcochuelo aunque sea. Vivo en la zona del MAM. La puta. Sí, eso es un poco si esto lo hicieron 30.000, éramos otro país. Normalmente éramos otro país. Discúlpenme, está muy bien. Lo que estoy haciendo es replicando esto porque me dijo Fernando, quiero dar una mano, sé que hay mucha gente que no puede salir, que no tiene para comer, que no tiene para comer a sus hijos, porque es verdad. El que uno habla de la marcha de la economía, está todo bien con la marcha de la economía. El que vende panchos a 2 cuadras de la cancha de Fénix, hace 15 días que no come. Perdón, el que vive de eso. Claro. Hace 20 días que no come. Sí. El que vende garrapiñada en 18 y Río Negro, ¿a quién le vende garrapiñada? ¿Cuánto hace que no come? El que vende tortas fritas no sé dónde, ¿cuánto hace que no puede? Disculpen la interrupción. No, está bien. Justamente por eso
tomando el ejemplo tuyo, Fernando, vuelvo a la parte teórica de la curva de transmisión. Cuanto más superemos en contagio las capacidades de nuestro sistema, más escenarios de ese tipo van a suceder. Ya hay un informe de Bloomberg, que es una empresa que se dedica al estudio de la economía global, que determinó eso. Cuanto mayor sea la tasa de contagio, mayor va a ser el impacto socioeconómico por sobrepasar el sistema. Bien, estábamos en las dudas de las personas que nos estaban consultando, y Freddy nos preguntaba... ¿Qué pasa con los diabéticos que trabajamos en la salud? ¿Hay alguna medida que irán a tomar los organismos públicos y privados para que nos quedemos en casa y que de esta manera reduzcamos el riesgo? Bien, para contestarle a Freddy, vamos a tomar un poco el ejemplo de Argentina, porque sinceramente en Uruguay todavía no hay ninguna disposición frente a eso. Esto tengan en cuenta que es bastante nuevo y dinámico, y todos los días se está cambiando, y lo dijo el ministro de Trabajo en su conferencia de prensa. Nos vemos obligados a legislar sobre la marcha. Pero con respecto a eso particularmente, y a las personas con diabetes en actividad laboral, todavía no hay nada de parte de las autoridades del Ministerio de Salud. En Argentina hay una disposición, por ejemplo, de que las personas con diabetes deben de quedarse en sus casas por ser población de riesgo una vez contagiados, pero el personal de salud, siempre y cuando sea necesario, tiene que ser llamado para que cumpla sus funciones en la salud. Y cuando dicen siempre y cuando sea necesario, se refieren a que si la tasa de contagios es tan grande y se sobrepasa el sistema y necesitan gente, probablemente los llamen. Y nosotros calculamos o estimamos que acá va a pasar algo parecido. Bien, ¿qué más? ¿Algunas otras dudas tenemos, Javier? Tengo 34 años, soy diabética e insulino dependiente. ¿Tengo el mismo riesgo que los mayores? En realidad, si nos basamos en los estudios que han hecho, cuando hablamos de riesgo, hay dos tipos de riesgo. Vamos a separar. Tenemos el riesgo de contagio y el riesgo de pronóstico una vez contagiados. Si hablamos de una vez contagiados, tenés un riesgo aumentado frente a la población general, pero no tenés más riesgo que los adultos mayores. Los adultos mayores y las personas con cardiopatías son las personas que suponen los grupos de riesgos más altos una vez contraído el virus. Y cuando hablamos de riesgos más altos, obviamente riesgo de fatalidad. Pero igualmente, por las dudas, por el hecho de tener diabetes, sí sos un grupo de riesgo. Eso es una certeza ya. Bien. ¿Tenés algún mensaje más, Javier? Si no, yo le hago algunas preguntas. A ver si tenés otra, mira. Soy diabética e insulino dependiente de 19 años. ¿Corre el mismo riesgo? ¿Qué ha pasado con los casos en personas jóvenes con diabetes? En el caso de... qué buena pregunta esa que nos hace la gente, porque como que se ha visto en realidad de que, y han habido muchas dudas de cómo este virus ataca a las personas más jóvenes. Las evidencias están mostrando que ataca más bien a las personas adultos de cierta edad, mayores de cierta edad, no tanto a los jóvenes. Con respecto a la diabetes, y como comenzamos el inicio de la entrevista, todavía no están esos datos, si va a afectar de mayor manera a una persona joven que un adulto con diabetes, o si esa persona joven tenía un peor control frente a una que tenía un mejor control, lo va a afectar distinto. En realidad esos datos todavía no están. Lo que sí sabemos, y es una certeza, y aprovecho la consulta para la segunda parte de esta entrevista, es si tenemos las indicaciones de qué hacer si tenemos un proceso infeccioso o un proceso de virus en el cuerpo y somos una persona con diabetes. Eso sí ya está recontra estudiado a través de los años, y las recomendaciones por el momento, por no haber nueva evidencia, son las mismas. Por lo tanto, pasemos al segundo capítulo. ¿Qué debo hacer si soy una persona con diabetes y me encuentro en una situación de que soy una persona contagiada y tengo síntomas de justamente este nuevo virus? La recomendación de la Asociación Americana de Diabetes es el mismo plan que deberías de seguir durante un proceso de enfermedad. Primero que nada, consultar con tu médico tratante sobre qué medidas debes tomar con respecto a la medicación durante esos días, además de hacer reposo y todo lo demás. Importantísimo consultar con el equipo tratante. Después, algunas nociones generales son la buena hidratación. Generalmente cuando pasamos por un proceso febril,
o un proceso de infección, se tiende a deshidratar el cuerpo, por lo tanto es importante mantener una buena hidratación, por lo menos, y sobre todo en adultos mayores, 1.8 o 2 litros de agua por día es importantísimo. Hay alimentos que tienen agua también, que los pueden consumir, y a veces les pasa mucho a los adultos mayores que te dicen que no tienen sed. Esa es una realidad que pasa mucho también, y en ese caso podemos usar estrategias como por ejemplo una gelatina sin azúcar para personas con diabetes, que está hecha con agua, o algunas frutas también que tienen muchísimos líquidos. Pero como recomendación general, mantenerse bien hidratado, tener una buena alimentación, que esto va a ser la tercera parte de la entrevista, lo de la alimentación, pero ya lo adelantamos y vamos a ver después qué es, y aumentar los controles glucémicos con mayor periodicidad, sobre todo las personas que tienen diabetes tipo 1, que generalmente se monitorizan entre 4 y 5 veces por día. Lo importante es que aumenten el número de controles, porque las infecciones y los procesos de virus y febriles tienden a desajustar los valores de glucemia en el día y se disparata todo, es un caos. Entonces, aumentar el número de controles por día, y si estos valores glucémicos dan por encima de 250 en repetidas ocasiones, es necesario hacer un test de cetonas. Es necesario hacerlo, hay un glucómetro que mide las cetonas. Si no, acá en la Asociación de Diabéticos también realizamos test de cetonas, o si no, en cualquier prestador de salud. Es importante que llamen, comenten la situación, digan que tienen una hiperglucemia sostenida, que tienen diabetes tipo 1 sobre todo, y ellos van a evaluar qué hacer en la situación, pero probablemente les midan las cetonas. ¿Por qué medir las cetonas? Porque el cuerpo, cuando está en un estado degenerativo durante un proceso infeccioso, lo que hace es sacar las energías de las grasas, y cuando saca energía de nuestras propias grasas se produce este producto del desecho de las mismas, que se llaman cuerpos cetónicos, que pueden llegar a ser tóxicos y generar una complicación aguda de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética. Para los que nos están escuchando, cualquier cosa, si yo estoy yendo muy rápido me avisan y yo lo explico más lento. Yo tengo alguna pregunta también. A ver, está bien. ¿Y puedo hacer un chiste para dramatizar eso un poco? Sí, claro. Porque viene muy... Y recién decías que la gelatina es buena. Sí. Ojo, cualquiera menos esta, Esta tiene feo gusto. Con hielo, capaz. No. Si está bien fría. No, esta tiene feo gusto. Porque hoy me dijo un amigo, Fernando, al fin una gelatina que me gusta. Al fin una gelatina que me gusta. Esta gelatina no se come. No. A ver, ¿qué? Bajo ningún No caso. se come. De ninguna manera. Para las manos. Nos faltan los platillos, pero acá viene el segundo. Me dijo, Al precio de esa gelatina hay otros que se están comprando otra gelatina que es más líquida. ¿Cuál? Es con una etiqueta roja que tiene, que es más, claro. Y un hombrecito que camina. Y un hombrecito. Empieza con J. Sí, que se cuida. Ese es otro tema serio, además, los precios que están, que también... Yo lo que escuché de algunos comercios que tenían esto a 850 pesos. Bruno y Fernando, esto no es una pregunta, sino que no es una pregunta, es una aseveración personal que yo creo que puede despertar varias puntitas que son importantes. Aquí Ana Elena nos dice: las personas con diabetes controladas tienen los mismos riesgos que el resto de la población. Por eso es fundamental la higiene y el distanciamiento. La gente nos está escuchando que hay que tener prevención. Y yo creo que acá lo que nos está pasando, para tratar de poder entendernos entre todos, es que tú, Bruno, le estás diciendo, tenés diabetes, tenés que cuidarte. El sistema de emergencia, a través del Poder Ejecutivo, en todas estas situaciones diarias de entrevistas y de conferencias que se están dando, ha dicho muy claramente, ahora dicen mayores de 60 años. Y personas integrantes de los grupos de riesgo no deberían quedarse en sus casas. Mayores de 65. Pero creo que ahora bajaron, ¿Bajó? sí, me parece que ahora bajaron un poco más en el tema del 60. Entonces ahí uno se pregunta, ¿no? Y bueno, ¿y entonces cómo hago? Que ahí es donde entra el otro problema. El problema de no quiero contagiarme, pero tengo que pagar las cuentas.
Porque si yo voy, primero tiene que transcurrir dos tipos de situaciones. Que si uno no tiene síntomas, no puede ir al médico a pedir una certificación que lo habilite a poder certificarse por cuarentena, que es lo que hoy está vigente. La certificación por cuarentena. Te dan 14 días, ¿verdad, Bruno? Después, cuando no tienes eso, ante la falta de lo que ahora se está escuchando, que es un planteamiento de activar la cuarentena obligatoria y general, hasta que eso no pase seguramente vamos a estar con esta situación de tengo que cuidarme, pero tengo que trabajar. Sí, igualmente, y un poco haciendo de voz de las personas de la comunidad con personas con diabetes, que para eso estamos también. La mayoría de los casos que han pedido certificación por tener diabetes, o al menos que nos han llegado, han sido certificados, sobre todo las personas con diabetes que tienen más de una comorbilidad, porque muchos diabéticos además son hipertensos, además tienen neuropatía, riesgo renal y otro tipo de afección propia de la diabetes, que para resumir, digamos, queda a responsabilidad y decisión hoy en día, como decía Javier, del equipo médico tratante. Sí se puede certificar, que se te certifican por 14 días generalmente, pero queda a decisión bajo el criterio y conocimiento del médico, porque no existe aún una normativa específica para la diabetes, todavía no hay. Como sí mencionamos, acaba de decretar Argentina. Como sí decretó Argentina. Argentina decretó hace 48 horas aproximadamente la resolución presidencial de que las personas que integran los grupos de riesgo, entre ellas personas con diabetes y mayores, tienen el derecho de ausentarse del trabajo con la garantía del pago. Ahí es donde se cierra el círculo, sí, y favorece lo que los países están buscando, que la gente disminuir la asuma fatalidad, su cuarentena. Sí. El artículo dice que se resuelve, sí, digo bien, suspender el deber de asistir a trabajar y en la lista, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, trabajadores y trabajadoras incluidos en grupo de riesgo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quísticas y asma moderado y severo, enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, inmunodeficiencias, etcétera, etcétera. Es una larga lista. Sí. Yo quería agarrarme o subirme a caballito justamente de esto, de lo que estabas mencionando, para hablar de las mujeres embarazadas y de la lactancia sobre todo, que también hemos recibido muchas consultas con respecto a esto. Todavía no hay evidencia, o al menos la evidencia que está disponible no menciona ningún cuidado especial con respecto a la lactancia materna. Es decir, que si una madre fue afectada por el coronavirus, por el COVID-19, no hay evidencia de que se transmita por la leche de la madre. Sí hay recomendaciones con respecto a las medidas de profilaxis y de prevención higiénica a la hora de amamantar, con respecto a la técnica, con respecto a cómo tiene que estar la madre, si es necesario extraer la leche, pero no hay una evidencia de que haya contagio por la leche materna. Eso por si alguno estaba teniendo esa duda y que nos ha llegado también, que nos están mirando, esa es la evidencia que tenemos hoy en día. Y ahora vamos a pasar a la alimentación. No sé si... Yo antes quiero decir algo, sí, Bruno, y vamos a repetirlo varias veces en lo que sí, quede este programa de urgencia que acabamos de preparar y estamos realizando. Nosotros no tenemos la solución para lo que se necesita y no está pasando, que es tratar de que a las personas de riesgo, a los grupos de riesgo, sean los primeros en recibir la oportunidad de tener el derecho de ausentarse de sus trabajos con la garantía del mantenimiento y del salario. Entonces, sí, lo que hemos hecho desde hace 48 horas que recibimos de gente amiga de Argentina lo que ha sido esta resolución, la hemos subido a nuestro Facebook, hemos enviado
un comunicado de prensa a todos los medios de comunicación y hemos realizado un posteo en Facebook y en el resto de nuestras redes que tiene un hashtag, ¿no? Que se llama los grupos de riesgo primero. Hashtag los grupos de riesgo primero. Yo voy a intentar ahora de incorporarlo como un comentario en esta transmisión y sería importante, estamos teniendo un promedio de 100, de 120 personas que nos están mirando. Les pedimos a estas personas que esto lo tenemos que lograr juntos. Tenemos que tratar de que este sonido, esta necesidad, esta colaboración que necesita el país, también necesitamos de estas 95 personas. Que ahora ustedes que nos están escuchando entren a este posteo o luego de esta actividad, lo busquen en nuestra página de Facebook y que lo reposten. Y que creen los posteos que quieran necesarios. Necesitamos las personas con diabetes, la seguridad laboral y salarial para poder alejarnos de nuestros trabajos. Vamos a tratar de ver si podemos influir en estos días. Bien. ¿Les parece? Está perfecto. Y simplemente para agregar nomás, y de otro de nuestros oyentes también, que es amigo de la casa también, se desempeña en la Intendencia de Montevideo y la Intendencia ya emitió un comunicado municipal de que las personas que tienen hipertensión, diabetes y otras patologías como menciona, similares, no son esas, pero similares al artículo argentino, también quedan eximidas de su tarea durante el periodo de la cuarentena con el subsidio total, digamos, de su remuneración. Pero igualmente no hay una ordenanza a nivel nacional, que es justamente lo que nosotros estamos tratando de que tomen conciencia. Hay varios planteos por allí, ¿no? Está el planteo del sindicato médico, que es decretar cuarentena general, con lo cual quedaría sin efecto lo otro. Ahora cuando el gobierno argentino, que dice que se apresta a decidir cuarentena general, esta resolución, tal vez lo que cambie es la obligatoriedad de seguirle pagando el salario tal cual y no que vayan a un seguro de desempleo. Todas esas cosas, desde el punto de vista jurídico legal, no están muy claras, porque esto es día a día, literal día a día, tal cual. Y va cambiando muchísimo. Y nosotros desde la Asociación de Diabéticos del Uruguay estamos corriendo atrás del muelle, digamos, estamos todos los días tratando de actualizarnos y viendo cuál es la mejor forma para asistir a la comunidad de personas con diabetes, porque realmente son muchísimos los ruidos que se sienten por todos lados y las personas más predispuestas a un peor pronóstico, como las personas con diabetes, entre toda la masividad que hay general de las noticias, a veces quedan un poco olvidadas. Bruno, sí. Discúlpame antes de que ingreses en la parte de alimentación. Martín nos pregunta cuáles son los órganos afectados y cuál es la vulnerabilidad de aquellas personas con diabetes ante el COVID-19. Bien, Martín, un poco lo que decíamos al comienzo de la nota, en realidad cómo afecta hasta el momento, lo que se sabe es que afecta igual que los otros virus de las distintas gripes que hay en la vuelta. Un proceso infeccioso, febril, el cuerpo repercute en el cuerpo de la persona con diabetes de igual manera que en los otros, y por eso las consideraciones a tomar son las mismas por ahora. Como dijimos antes, consultá con tu médico tratante sobre qué deberías hacer mientras estás en reposo, qué dosis de insulina te tenés que inyectar, qué medicación oral tenés que tomar, cuáles son las precauciones que tenés que tener con respecto a tu diabetes, alimentarte bien, mantener una buena hidratación y una buena alimentación, fundamental. Y había creo que decía la segunda parte de la pregunta, ¿qué órganos, claro. qué órganos en realidad repercuten los mismos órganos que en cualquier persona, como cualquier proceso infeccioso, digamos? En este caso, se me cayó el micrófono, ahí se escucha, creo, ¿no? ¿Se escucha bien? Se escucha. En este caso se trata de un virus que ataca sobre todo el tracto respiratorio y genera una infección respiratoria alta, que en muchos casos, como ya existe una preenfermedad, una enfermedad preexistente como la diabetes, supone un mayor riesgo porque esa persona ya tiene una afección de salud. Pero la forma en que afecta es más o menos la misma que en la población general.
pero por tener diabetes tenés un mayor riesgo. Cambiate el micrófono, Bruno, a la camisa. Perdón, A la camisa, no perfecto. sé si se escuchó, si Sí, no sí, lo sí, repito. sí, sí, Más sí. bajito. Se escuchó, pero Sí. Ponete, ¿puedo? Sí. Una cosa que me gustaría, de repente hay muchas personas varias personas que lo han preguntado y si bien probablemente, obviamente vamos a reiterar un poco, pero había personas que tenían como dudas sobre, por ejemplo, tienen una niña o un niño que convive en casa y que es diabética y los papás van y vienen y trabajan o tienen que salir o son los que tienen que salir, entonces había gente que tenía un poco de miedo con respecto a cómo manejarse en la casa para los cuidados que, a decir verdad son los mismos que podemos tener entre nosotros, pero capaz que está bueno reiterarlo de que en realidad hay que tener los mismos cuidados cada vez que llegamos al hogar, en realidad, o a un lugar tenemos que tener los mismos cuidados, pero Claro. Quizás está bueno remarcarlo. Hay personas que conviven con personas con diabetes en casa y entonces quieren saber cómo hacer para cuidarlos en el día a día. Claro. Bueno, voy a dividir un poco la respuesta en dos partes. La primera parte es, como dijimos también hoy, no existe una medida específica para los distintos tipos de diabetes, no existe, ni tampoco existe evidencia sobre los niños con diabetes y cómo este nuevo coronavirus los puede afectar. Por lo tanto, el consenso y la recomendación general es la máxima precaución con las medidas recomendadas por el Ministerio, tanto en un niño que tiene diabetes como en un niño que no tiene diabetes. Si vamos al hecho, la mayoría de los padres trabajan y cuando vuelven a casa vuelven a sus niños, por lo tanto el riesgo de contagio es exactamente el mismo. Lo que sí, esto determina que existe una cuarentena a nivel nacional y es justamente lo que se está tratando de lograr. ¿Cómo afecta el COVID-19 a un niño con diabetes? Tampoco hay evidencia de eso, pero sí sabemos cómo afecta una infección, un periodo infeccioso a un niño con diabetes. Las recomendaciones son similares Tres cosas que debes a las que saber les sobre dijimos el recién. coronavirus COVID-19. Ese niño tiene que estar Los síntomas monitorizado, principales son sobre todo la goteo diabetes nasal, tipo 1, que tos es seca, bastante oscilante, fiebre y los valores de dificultad para glucemia. respirar. Si los Hay que medirle la detectás, glucemia con consulta más al médico a periodicidad, es domicilio. decir, con más frecuencia. Si en tenés el más de día, 60 estar años, muy atentos sos a los valores de diabético, glucemia que no hipertenso sean o tenés una muy elevados. En el caso de que estás en son muy riesgo de elevados, enfermarte más gravemente. obviamente Extrema las consultar con su médico precauciones. tratante y Cumplir con las considerar acciones hacer las pruebas de preventivas y cetonas. no